Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos los que se han sumado ya a esta segunda charla de salud mental. Les quiero recordar, bueno, en primera instancia yo soy el licenciado Reinaldo Negrelo, soy integrante del Grupo País, y bueno, me he desarrollado toda mi carrera prácticamente, sacando unos años en hospitales psiquiátricos y públicos, en el ámbito privado para una fundación, y soy también magíster de la Universidad de Bolonia en Política y Gestión en Salud. Dicho esto, esta es la segunda charla sobre salud mental. La primera estuvo a cargo, ahí lo tenemos presente, tenemos presente a dos personas, estuvo a cargo de la doctora Liliana González, del doctor Patricio Gabe y de la doctora Vanina Ciaramiraro, sobre el diagnóstico de situaciones en salud mental, ¿sí? Antes de pasar a la charla de hoy, les recuerdo, el 13 de septiembre, o sea, el martes próximo, siempre a las 19 horas, hay una charla sobre el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, que es el SISA. El 20 del 9 al otro martes, sobre discapacidad, financiamiento, derecho y priorización. Después salta al 11 de octubre, evaluación de las consecuencias por COVID. Y el 8 de noviembre, resistencia antibacteriana. Son charlas que el Grupo País está haciendo abiertas a quien quiera agregarse, y coordinadas por Verónica Esquiavina y Cristina Osam, que bueno, tienen su trabajo en que esto salga también todo muy bien. La de hoy es la segunda charla de salud mental sobre legislación y marco normativo, acuerdos y disidencias en la actualidad. Obviamente estamos hablando de la Ley de Salud Mental, la 26657, que fue promulgada en el 2010, y el decreto reglamentario, el 603 del 2013. Y también hay provincias que tienen sus propias leyes, pero en Capital Federal la Ley 448 del año 2000, con el decreto reglamentario el 635 del 2004. Quiere decir que estamos hablando ya de varios años de que estas leyes han sido, digamos, promulgadas y con sus decretos, ¿sí? Voy a presentar al primer disertante. Estamos por orden alfabético. Les agradecemos a todos los que están escuchando y a los participantes. Es el profesor, el doctor Leandro Dionisio, que nos va a hablar sobre esquema de la criminalización de la psicopatología en el contexto actual y a posteriori de la ley. El doctor es médico especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en gerencia y administración de servicios de salud, profesor universitario de la Universidad de Córdoba, también es especialista en en psiquiatría forense y en salud pública, y es miembro y ha tenido distintos cargos tanto en la PAL, en la AAP, ¿no?, sobre violencia, trastornos de la conducta y el control de los impulsos. Son organizaciones nacionales e internacionales de psiquiatría, ¿sí? Es vicepresidente actual de Psiquiatría y Ley en APSA, y es médico psiquiatra en el Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Dicho esto, le damos paso a Leandro para que comience su presentación. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. Agradezco a quienes convocan a esta actividad, a poder compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto de los efectos que ha tenido y tiene la Ley de Salud Mental en el campo médico forense y jurídico, específicamente dentro de lo que implica la psiquiatría. A mi criterio, la libertad, que es un bien jurídico, ¿no es cierto?, impuso por ahí la idea de que la internación contra la voluntad, que es una intervención que era muy frecuente y sigue siendo necesaria en el campo de la psiquiatría, se convirtiera en una especie de vulneración de derechos. Por eso es como que se ha generado, tanto a nivel de la propia ley como de la reglamentación, que pareciera que nunca termina de ser la mejor, digamos, porque obviamente hay cosas que deberían ser quitadas de la ley o reformadas dentro de la propia ley,
¿no es cierto?, sigue siendo de alta complejidad y tiene un impacto muy negativo, al menos en nuestro campo, en el campo de la psiquiatría forense. Y digo esto porque ustedes deben saber que cuando se pensó, sobre todo cuando empezó esta historia de la ley, que empezó en Río Negro, mucho tiempo antes de que se promulgara la ley en la Argentina a nivel nacional, este, ocurrió este fenómeno de impacto en el ámbito jurídico que no se previó. ¿Qué hacemos con los enfermos psiquiátricos que cometen delito o con el que cometió delito y se enferma psiquiátricamente? Porque indudablemente las características de quien padece un trastorno psiquiátrico lo hace vulnerable a otro tipo de cuadros, como por ejemplo los trastornos de personalidad, que a su vez se ven con alta frecuencia en las penitenciarias. Cuando uno analiza violencia, consumo, delito, todo el tema del amplio abanico de los trastornos de personalidad, se concentran. Por eso en los ámbitos penitenciarios nosotros tenemos alta incidencia de trastornos de personalidad. No así los cuadros psicóticos o los cuadros que tienen que ver, por ejemplo, con la tradicional esquizofrenia, ¿no es cierto?, que no deberían estar para nada en un establecimiento penitenciario, pero que han sufrido un incremento a partir de la ley, ¿no es cierto?, porque en general los magistrados incluso hasta presionan para que no se declare inimputable el hecho, porque no saben qué hacer con un sujeto que ha cometido un delito, ¿no es cierto?, un delito grave, como puede ser un homicidio, no tienen el lugar para internarlo adecuadamente y por lo tanto prefieren que sea considerado imputable, de tal modo que termina estando en una prisión al acecho de trastorno de personalidad. O sea, imagínense que eso no es lo mismo en lo social, donde las diferentes psicopatologías obviamente están morigeradas por la epidemiología, pero que en un establecimiento penitenciario tienen un aumento superlativo. O sea, las personalidades antisociales es lo que más vamos a observar en un establecimiento penitenciario. Imagínense el discapacitado mental vinculado a una esquizofrenia, que puede convertirse en un instrumento de estas personalidades antisociales. Bueno, esto ha llevado a que muchos trabajadores del campo forense estén planteando, por ejemplo, que las prisiones se están convirtiendo en los psiquiátricos del siglo XXI. Es un fenómeno, aclaro, que no solamente se da en la Argentina, sino que se viene dando en todos los países que avanzaron con esta idea de eliminar los establecimientos de alta complejidad en psiquiatría, ¿sí? Porque, digamos, esto fue una moda, una lógica que surgió sobre todo de los movimientos antipsiquiátricos de la década del 70 y que tuvo indudablemente muchos gestores que acompañaron la idea de que la enfermedad mental es, o la alienación mental tiene que ver con la alienación social. O sea, como si la enfermedad mental solo tuviera que ver con factores de características sociales y no biológicas, psicológicas, médicas o todas las otras que nosotros sabemos, genéticas, que tienen presencia y que hoy, gracias a los avances que tenemos en los diagnósticos, indudablemente ya no se puede seguir afirmando de que una enfermedad mental es solo una enfermedad producto de condiciones sociales, sino que indudablemente que las condiciones sociales pueden facilitar o no la reinserción de nuestros pacientes, pero no son siempre linealmente la causa de la alienación mental, muy por el contrario. Y esto hace, por ejemplo, que la posibilidad o la imposibilidad de pensar en establecimientos de alta complejidad termine vulnerando lo que se supone viene a defender la ley, que en definitiva tiene que ver con los derechos de un paciente. ¿Por qué digo esto, los derechos del paciente, sobre todo en salud mental? Porque ustedes saben que el artículo 34 del Código Penal establece que no son punibles aquellos que no hayan podido al momento del hecho, por insuficiencia de las facultades o por alteración morbosa de las mismas o por su estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, ¿sí? Esto
no implica de que una persona con enfermedad mental no vaya a cometer delito, lo comete y es responsable de la comisión del hecho. De lo que no es posible es que sea consciente de lo que ha hecho, consciente en términos de lo que está bien o de lo que está mal, porque la conducta movida de un enfermo mental y convertida luego en un delito que puede ser terrible. Por ejemplo, en Córdoba tenemos un caso que hoy está con fuerte discusión en el ámbito jurídico, porque los fiscales están pidiendo que no se lo declare sin conciencia del hecho a un muchacho joven de 20 y pico de años que agarró un machete y mató al sobrino, mató a la madre, hirió a la tía, todo pensando de que su familia es una familia diabólica y que tiene que exterminarla a toda. Imaginémonos que este sujeto necesita un tratamiento adecuado, especializado, un tratamiento con medicamentos específicos, digamos, que además deben ser titulados, y nada de esto lo puede garantizar el espacio penitenciario. Pero además, reitero, el espacio penitenciario, lamentablemente, es un espacio que tiene alta incidencia de otras psicopatologías que con suma inteligencia pueden terminar usando como instrumento a estos otros sujetos que padecen, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con delirio, psicosis o la tan conocida esquizofrenia. Hemos tenido casos de este tipo en Tucumán, tenemos casos en Córdoba, como les decía, y en el caso particular de Buenos Aires, ya se tiene registro de que hay 133 personas detenidas con diagnóstico de esquizofrenia, en donde muchos de los cuales no se sabe a dónde alojarlos por las condiciones que la propia ley ha determinado, ¿no es cierto? Entonces, yo quería de alguna manera compartir con ustedes este punto porque casualmente estamos en este momento algunos colegas del capítulo de Psiquiatría y Ley de la asociación por dar un editorial sobre el tema porque nos preocupa la criminalización de la enfermedad mental, o sea, se está produciendo un fenómeno que se suponía que la ley tenía que atender, que eran los derechos humanos de nuestros pacientes, y acá no se está desrespetando un derecho esencial como es el que sale a consecuencia del artículo 34 del Código Penal. Pero además existe otro elemento que también se suma a esto, y que es que cómo mira la ley el funcionario judicial. Nosotros tuvimos un caso hace poco de una joven, porque además se está produciendo un fenómeno que yo creo que tiene que ver con la prolongación de la vida, en donde aparecen a edades que no estábamos acostumbrados intentos de suicidio o brotes psicóticos. Hay brotes psicóticos que hoy se detectan a los 13 o 14 años de edad, cuando lo habitual eran los 18 o 19 años. ¿Y qué ocurre con estos brotes psicóticos? Naturalmente, un brote psicótico, que es la exacerbación de la patología de manera productiva, de la patología que tiene que ver con la psicosis, requiere de una atención, de una complejidad específica, que está dada no solamente por el personal médico psiquiátrico, sino por el personal de enfermería, que es mucho más cuantitativa y cualitativamente diferente al que podemos observar en cualquier hospital general. Pero ¿qué ocurre? Como son menores y normalmente la atención la dan quizás en un hospital general y verdaderamente no se ha desarrollado en ningún lado, ningún dispositivo que pueda verdaderamente contener y atender estos casos, los padres, cuando aparece esto que ocurrió aquí en Córdoba en el hospital privado, recurren a la justicia para que el hijo no sea derivado a un hospital psiquiátrico, porque todos sabemos que el hospital psiquiátrico sigue teniendo una cuestión prejuiciosa, ¿sí? Entonces terminan obligando al hospital general a internar porque la ley dice que el hospital general debería tener un servicio que no tiene, pero que además no se ha preparado para tenerlo. Entonces terminan en salas de terapia intensiva, como pasó con esta niña, 15 días internada, hasta que otro juez dijo, no, bueno, si no hay un servicio, entonces vaya a un servicio especializado. Imaginémonos si no existieran los servicios especializados. O sea, la sensación que uno tiene con la ley, porque indudablemente está teniendo efectos en todos estos ámbitos, es que estos nuevos paradigmas
no plantean una psiquiatría alternativa, sino una alternativa a la psiquiatría que es inexistente, porque la enfermedad mental existe, está comprobada y no depende solo de factores sociales de manera lineal, sino que requiere de tratamientos efectivos, de tratamientos de alta complejidad, de instituciones preparadas para atender, como pasaría con cualquier otra especialidad. Lo que sucede es que en nuestro campo la conducta siempre ha sido mirada, y es mirada en general, como si fuera siempre de manera intencional, cuando en realidad la conducta es un constructo que tiene que ver con el pensamiento y la emocionalidad del sujeto. Por lo tanto, si está alterado el pensamiento por delirios o hay aplanamiento afectivo, la conducta no va a ser intencionada, va a ser otro tipo de conducta que indudablemente los sabios de otra época lo pusieron en el Código Penal y dijeron alteración morbosa de las facultades. No puede comprender lo que está haciendo como algo bien o mal, porque lo que piensa, lo que siente, no está en relación con la realidad que todos podríamos observar, y por lo tanto este sujeto, que es inimputable, debe ser alojado en un establecimiento de alta complejidad para lograr una verdadera reinserción. Hoy tenemos aumento de la incidencia de los casos de patología psiquiátrica en lugares como las cárceles, en donde no debería existir, y por otro lado tenemos cuadros que aparecen en hospitales generales donde no hay servicios con dispositivos adecuados para atender. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, Reinaldo, así que quedo sujeto a las preguntas que puedan surgir de ello. Tengo documentos sobre esto y, por supuesto, distintas doctrinas que prefiero no abundar para no irme de tema, digamos. Bueno, dado que el doctor contó que se iba a ir un poquito antes por otro compromiso, si quieren hacer alguna pregunta, aún nos quedan unos 7 minutos más o menos para hacer alguna pregunta respecto a esto. Así que, si bien alteramos un poquito el ritmo, me parece pertinente. Sí, Liliana, adelante. Sí, sí. Bueno, Leandro, bueno, gracias por tu exposición, me pareció muy buena, brillante como siempre, y con los puntos que son problemáticos para todos nosotros en la práctica también. Quería preguntarte, porque yo estuve leyendo de distintas provincias, quería preguntarte específicamente en Córdoba si Córdoba hizo una ley de adhesión para la ley de la 26657, y si en esta adhesión ha modificado cosas como para poder contemplar algunos temas o no. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una ley propia, ¿no es cierto? Esta ley propia, que es verdaderamente una adaptación de salud mental, de la Ley de Salud Mental Nacional, sí posibilita la presencia del hospital de alta complejidad como parte del sistema. Que me parece que eso, obviamente, esta ley que es la 9848, la de Córdoba, ¿no es cierto?, le da una perspectiva totalmente diferente. Claro. Pero, Lili, quiero remarcarte que sí mantiene el mismo espíritu y el mismo articulado. O sea, sigue tomando como algo negativo el tema de la medicación o la cuestión de la internación, ¿no es cierto? Como si fuera una práctica diabólica que se nos ocurre a los psiquiatras cuando no sabemos qué hacer, entonces se nos ocurren esas prácticas diabólicas, digamos. Claro. Lo positivo de esta ley provincial es que incluye, no dice de cerrarlo, sino que lo incluye como parte del sistema. Y habla de los hospitales de alta complejidad. Pero Claro. no obstante, muchos de estos hospitales en Córdoba se han adaptado y han creado otros servicios como para no quedarse como hospitales monovalentes, aunque en Córdoba siguen siendo reconocidos por su historia. Uno, cuando habla del Sanatorio Morra, no habla del hospital polivalente, habla del Sanatorio Psiquiátrico Morra, digamos. Y esto nos pasa con los otros establecimientos que han hecho la misma reforma. Claro. Bueno, gracias. Bueno, y veo que Cristina Osán quería hacer otra pregunta. ¿Sí? Gracias, Reinaldo. Sí, lo que quería preguntarle, porque Leandro mencionó en algún momento que este tema de la modificación conceptual de las leyes
también se había aplicado en algunos otros países. Entonces quería preguntar concretamente si tenías ejemplo de algunos otros países en los cuales haya una ley parecida a esta. Bueno, el país de origen de este tipo de legislación fue Italia. Pero Italia, nosotros hemos tenido conversaciones con varios colegas, porque el elemento fundante, además de que tiene que ver con esta concepción de alienación social, que es una concepción de la década de los 60, digamos, que obviamente con los avances de las ciencias biomédicas hoy ya no se lo toma como algo lineal, como decía, sino que la patología mental es plurifactorial. Digamos, necesitamos analizar todos los factores que influyen para que una patología mental aparezca, ¿no? Y por supuesto que hay factores psicológicos, biológicos, pero no pensar en lo social como consecuencia exclusiva o lineal de la patología, porque eso nos lleva a tener este tipo de errores en el sistema, ¿no es cierto? Que después no sabemos por dónde ir o por dónde caminar para poder resolver las dolencias de los distintos pacientes. Italia, que ha sido el origen, se encuentra rediscutiendo, porque para Italia el cambio de la firma, o sea, pensemos esto, nosotros a partir de entender a la libertad como bien jurídico y creer que la internación involuntaria es una vulneración de derechos, ¿no es cierto? Se trasladó la decisión médica, psiquiátrica de la internación al juez, ¿sí? Y este traslado es como si yo tuviera, por ejemplo, en una emergencia cardiológica, ¿no es cierto?, que recurrir a un juez para atender a un paciente que está haciendo un infarto en la vía pública. Imagínate vos el tiempo que eso significa para atender una emergencia. Por ejemplo, las emergencias en psiquiatría son las que están surgiendo hoy por todos lados con graves inconvenientes, porque por más que no se quiera, existe un enlentecimiento en el proceso de decisión para la atención oportuna, que es parte de los principios de la salud pública, digamos. Entonces, Italia, que fue el pionero, hoy está rediscutiendo cómo modificar esto. Pero ese impacto lo tuvo Estados Unidos, lo tuvo España, lo han tenido otros países, ¿no es cierto?, con efectos todos negativos. Ninguno puede hoy decir que ha sido fantástico lo que han hecho, digamos, porque en realidad se ha tenido que revertir un fenómeno muy parecido a lo que ocurrió con la liberalización del consumo de sustancias, que algunos creen que, que ahora que hay que liberar el consumo porque de esa manera es como si fuera la ley seca, entonces va a haber, digamos, hoy está habiendo unos problemas en Uruguay que ni les cuento con el tema de la marihuana. Acá en el Congreso de la RAC vinieron los uruguayos a contarnos que no saben cómo hacer frente a la problemática de las adicciones. O sea, yo creo que cuando los datos, como vos lo sabes muy bien, Flaca, Cristina, porque vos sos una experta también en ese tema, cuando el dato epidemiológico de resultado no te da favorable, no se puede seguir discutiendo. Hay que modificar las intervenciones que se están llevando a cabo porque nos estamos equivocando, no estamos yendo por un buen camino. Y acá lo claro es que si nosotros continuamos sosteniendo esto, que además es inexistente, porque la ley habla de los dispositivos que hoy ni siquiera existen. Los hospitales generales ninguno tiene servicio interno. Yo soy de los que creo que debería haber, ojo, también debería haber en los hospitales generales. Lo que yo digo que la complejidad hay que entender como toda complejidad de cualquier especialidad que tiene, digamos, que atender lo más frecuente hacia lo menos frecuente, pero entendiendo que lo menos frecuente va a requerir de una complejidad en enfermería, en medicina, que no la puede dar a veces una clínica general, porque además tampoco hay financiamiento para eso. Este es otro gran tema, digamos. Entonces, si no va a terminar pasando lo que pasó con el hospital privado, que durante 15 días no sabían qué hacer para derivar a esa chica, que no la podían derivar porque la jueza le decía, pero si la ley dice que ustedes tienen que tener esa internación, digamos, bueno, y no la tienen, no existe, esa es la realidad. Bueno, yo hago una tercera y ahí cerraríamos las preguntas para esta primera exposición. Con respecto a estos 133 presos en condiciones de estar en un hospital psiquiátrico que vos decías, ¿cómo es la detección, digamos, a partir de los informes, a partir de un juez? Y por otro lado, ¿por qué no se pasan, digamos, por qué no pasan a la provincia a hospitales monovalentes, que los hay, digamos?
si bien están en un proceso de, digamos, de externación, todavía siguen vigentes, ¿no? Totalmente. Ese es un relevamiento, ese dato que yo pasé de las 133 personas privadas de la libertad con diagnóstico de psicopatología que puede ser considerada sin conciencia de haber cometido el delito, ¿no es cierto? Fue hecho por la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires dentro del programa de salud mental de dicho órgano. Dice que a enero del 2017 en la provincia de Buenos Aires existían 133 personas con estas características, ¿sí? Es cierto que las unidades penitenciarias, tengo entendido que estas 133 están en 3, que es la UP 34, la 10 y la 45, tienen una especie de servicios de atención, pero sin la complejidad que puede tener un establecimiento de alta complejidad en psiquiatría, por lo cual, ¿no es cierto?, la mayoría dice que están ubicadas en la localidad de Melchor Romero, con algunas adaptaciones, ¿no es cierto? Pero el problema es que habría que ver por qué no se han derivado a los lugares que deberían haber sido derivados. Yo creo que tiene que ver con esta influencia de la ley, porque la ley, aunque no lo percibamos, genera en los psiquiatras la duda ante la internación. La duda que antes no existía cuando uno tenía que ordenar la internación porque no quería que esta persona se suicide o que observaba que necesitaba un tratamiento de mayor complejidad, hoy existe y está impulsada de alguna manera por esta ley. Entonces, nadie quiere aparecer, digamos, como un carcelero si no tiene todos los elementos, todas las condiciones, y yo creo que eso de alguna manera impacta en muchos cuadros que estamos viendo sociales, ¿no es cierto?, de pacientes que están en la calle o en su familia sin la contención adecuada y sin el tratamiento adecuado, lo que implica indudablemente un alto riesgo social, porque si bien es cierto que en la mayoría de los estudios que hay, por ejemplo, de psicopatología y delito, es probable que la esquizofrenia, por ejemplo, o los brotes delirantes o psicóticos sean más vulnerables a ser víctimas que victimarios, eso no implica que si uno lo toma como totalizante en la sociedad, aumenta los niveles de agresividad en estos cuadros, porque es a lo que estamos acostumbrados nosotros a padecer, digamos, cuando estamos tratando a algún paciente con estas características, porque su conducta, Reinaldo, hay que entenderla como este constructo que proviene de algo que no es real. La persona cree que alguien lo quiere matar y por lo tanto se va a defender de ese que lo quiere matar, que él supone, pero que no lo supone como si fuera una suposición, digamos, simple. Es una creencia irreductible del sujeto de que esa persona lo va a matar o de que esa familia es diabólica y por lo tanto la tiene que hacer desaparecer. Y entonces, ¿qué hacemos con estos cuadros de alta complejidad? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde se los interna? Inclusive el otro día en la otra charla Liliana comentaba de varios casos que han sucedido, por lo menos en Capital también, parecidos en estos casos, ¿no? Y me parece que el concepto que vos decías dentro de las cárceles de instrumento de otros patológicos, pero digamos más como trastorno de personalidad, me parece que es muy, muy claro y muy interesante, ¿no? Porque suelen ser más bien instrumentos de estas otras personalidades, ¿no? Bueno, Totalmente. Leandro, te agradecemos muchísimo. Pudimos hacer Bueno. las preguntas a tiempo y que puedas seguir con alguna otra actividad. Gracias por tu presentación y por tu presencia acá. Muchas gracias a ustedes. Grupo País Saludos a mis amigos, mis amigas. Ya nos veremos. Gracias, Hasta luego. Bueno, y si me ven tomando algo oscuro, es simplemente Coca-Cola, no es un Fernet. Aviso sobre todo a los cordobeses porque son mal pensados en eso. Piensan siempre que es Fernet. Sí. Bueno. Tomamos nota. Bien. Gracias, Leandro. Hasta luego, Gracias, Flaquita. Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora Liliana González, que es médica psiquiatra, es directora de la carrera de médico especialista en psiquiatría de la UBA, es directora también de la residencia de psiquiatría de la UBA y Ministerio de Salud, es docente adscrito de la UBA y doctoranda en salud pública. Además, es directora general de Clínica Psiquiátrica Dharma, conocida en la capital federal y en el país.
Liliana nos va a hablar sobre el marco normativo de la Ley de Salud Mental en relación a los dispositivos de internación precisamente, en el cual tienen una vastísima experiencia. Bueno, Liliana, adelante, desmuteate y arrancamos. No, desmuteate el micrófono. Bueno, gracias Reinaldo. Sí. Buenas tardes a todos. Digamos, lo que hoy voy a presentar tiene que ver un poco con la continuación de lo anterior, del martes pasado, que digo 2 palabras de eso nomás, que algo del marco normativo yo había planteado en relación a la necesidad que esté en la decisión de internación siempre un médico psiquiatra conformando el equipo interdisciplinario. Entonces ahora voy a continuar con otras observaciones del marco normativo. Luego había hablado del tema de la vulnerabilización que está ocurriendo, y la pregunta que surge a partir de ahí es, bueno, tenemos un sujeto vulnerable que está en riesgo, ¿dónde se interna? Entonces voy a poner un power, a ver si esta vez funciona. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Porque la otra vez no se veía. Sí, se ve, Bueno. se ve bien. Bueno, entonces, perfecto. la pregunta que surge es, ¿dónde se interna un paciente en riesgo? Se interna, como estaba planteando también Leandro, en un polivalente o en una institución especializada. Y luego al alta, ¿a qué dispositivo se deriva? Esto que parece tan sencillo no lo es. Veamos, que ahora no los puedo pasar. A ver, ahí está. Nosotros internamos 100 polivalentes. Los pacientes que tienen problemática de salud mental o que están enfermos, que tienen una patología de salud mental. ¿Cuál? Nosotros internamos todos aquellos pacientes que tengan una comorbilidad clínica que puede modificar su conducta o que también produce síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, infecciones, traumatismos, estados tóxicos. Pero también nosotros podemos internar pacientes con síndrome confusional, que cuando estamos frente a un síndrome confusional siempre primero tenemos que pensar en una causa orgánica. También cuando hay cambios abruptos del comportamiento. También internamos en polivalentes los pacientes que tienen un intento autolítico, intento de suicidio, cuando es por ahorcamiento, porque obviamente tenemos que ver cómo están, hacer un ecodoppler, a ver cómo están las partes blandas del cuello, una resonancia de columna, etcétera, para ver si hubo lesiones. En caso de defenestración por traumatismo, ingesta de sustancias tóxicas, sobreingestas de psicofármacos, lesiones por armas, etc. Y también internamos en polivalentes cuando un paciente está intoxicado con estupefacientes o alcohol. Cuando llega el polivalente, ahí se pueden producir varias cuestiones. Primero, es importante continuar la atención, o empezar y continuar la atención del paciente con psiquiatría de enlace, para ver y determinar cuál era la patología. Si la patología era orgánica que produjo síntomas en la esfera psiquiátrica, entonces va a permanecer en el polivalente y luego le darán el alta. Pero si realmente la patología de origen era psiquiátrica, entonces nosotros consideramos que tiene que ser derivado a una institución especializada. ¿Por qué decimos esto? Bueno, cuando hablamos de la institución especializada, creo que también Leandro fue bastante amplio en este sentido, que es donde está el equipo que corresponde, digamos, los enfermeros especializados, el edificio está especializado también para la atención, con las medidas de seguridad que debe tener, porque nosotros, dentro de lo que es la especialidad, la ley nos pide de alguna manera que tenemos que tener garantías de que el paciente allí dentro no se suicide. Entonces, eso se llama garantías de medios y resultados, cosa que no hay en un polivalente. En un polivalente se puede escapar, se puede tirar por las escaleras, por el ascensor, etcétera, como ocurre. Pero, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que por el artículo 27 queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación polivalentes hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Pero aún más, el artículo 28 nos dice que las internaciones deben realizarse en hospitales generales.
entendiendo por tal, porque abajo no lo aclaré, pero abajo está el 28 del decreto reglamentario, plantea que son instituciones tanto públicas como privadas, los hospitales generales. Esto nos trae un problema. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este problema. ¿Por qué trae un problema? Porque lo que nosotros hemos observado en la lectura de todo el articulado, que la Ley de Salud Mental confunde y trata de horizontalizar las instituciones especializadas con manicomios, cuando en realidad, en este momento, a partir también de hace bastante tiempo, las instituciones han ido modificando y podemos decir que prácticamente no existen. En su momento, el manicomio cumplió una función muy importante cuando aparece la especialidad de psiquiatría, porque antes eran quemados los pacientes, o eran, como habíamos hablado, puestos en una nave y disparados por un río. Luego aparecieron los manicomios que les dio estatuto de pacientes, pero en este momento las instituciones han ido modificándose, no solamente por los psicofármacos, por las terapias diferentes, digamos, hay una serie de alternativas que tenemos y han ido, digamos, de la manicomialización han ido modificándose. Tampoco podemos pensar que una institución especializada que hace una internación breve de alrededor de un mes, donde se toma en cuenta las perspectivas de derechos, de géneros, de inclusión comunitaria, no podemos pensar que eso es un manicomio. Lo que sí hay en este momento, la estructura de las instituciones especializadas fue virando y cambiando, y en este momento podemos pensar y plantear que más que monovalentes son polimodales. ¿Qué significa? Cada una ya no es prácticamente solamente de internación. Tiene también incluidos otros dispositivos. Estos otros dispositivos son dispositivos de inclusión comunitaria. Me refiero a hospital de día, consultorio externo, urgencias. Entonces, esto ha hecho que la internación sea un dispositivo más dentro de otros. Por lo tanto, las podemos nombrar como instituciones polimodales. Son estructuras sin lógica manicomial. Pero también sabemos que la lógica manicomial no va a depender de un edificio. Si nosotros tratamos a un paciente sin respetar sus derechos, sin nombrarlo, sin saber de qué se trata su historia, sin preguntarle lo que se trata, digamos, solamente sin mirarlo, nosotros podemos manicomializar un paciente en un consultorio externo. La práctica manicomial tiene que ver con otras cuestiones. Tiene que ver con la cuestión de vulnerar sus derechos y de no hacer lo posible por respetar la inclusión comunitaria. Sabemos que todo sujeto se puede y se debe desarrollar en sociedad para que pueda multiplicar sus capacidades y generarlas. Entonces, el tema de la manicomialización va a tener que ver con cómo se aborda un paciente, no con el edificio. Nosotros podemos manicomializar en cualquier edificio también, y también podemos no hacerlo. Entonces, ¿qué nos dice en relación a los polivalentes y los monovalentes? Tomé algunos puntos. El principio de Brasilia, que también está enumerado en la ley, dice que cuando sea necesario la admisión, entre otras cosas plantea que en un polivalente se puede internar, o en este caso en un hospital general no nombra, un paciente cuando sea necesario, no siempre. La Facultad de Medicina hizo una declaración y en el artículo 5 también sostiene que debe preservarse la existencia de servicios psiquiátricos de hospitalización especializados. La Facultad de Medicina me parece que es una declaración muy importante la que ha hecho porque no fue consultada cuando se elaboró la ley. Luego también la Academia de Medicina se proclamó en el 2011 diciendo que, además, dice, de la órbita sanitaria, la preocupación de contagio de infecciones comunes y o resistentes intrahospitalarias si se consideraran internaciones en hospitales generales. Acá me parece, yo quisiera hacer un punto, porque les quiero comentar lo que ocurrió al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia nos citó el director de salud mental a todas las instituciones privadas de Cava y nos pidió por favor que cerráramos y que deriváramos todos los pacientes a sus domicilios, pacientes graves, por supuesto,
graves en cuanto al riesgo, que los deriváramos a sus domicilios porque podían tener riesgo de contagiarse, ya que son pacientes que no mantienen la distancia o no pueden, por sus conductas, no pueden, digamos, mantener ciertos cuidados, porque si no nos tendríamos que hacer cargo de las muertes que allí ocurrieran. En general, todos los servicios públicos cerraron. No solamente nosotros no hicimos lo que nos pidió el director de salud mental, sino que todos seguimos abiertos. Y nos hemos hecho cargo de la asistencia de salud de todos los otros servicios que cerraron. Entonces, desde el día 1 del decreto de la pandemia y del aislamiento estuvimos trabajando. Porque también es importante saber que, como la ley plantea que pueden estar en salas generales, todo lo que significa el contagio de otro tipo de afecciones, de infecciones. Este es uno de los puntos. Bueno, también sabemos, no les voy a leer todo esto, pero que hay múltiples, estos son solamente algunos, múltiples accidentes dentro de los polivalentes porque tienen edificios no preparados. A lo mejor pueden preparar una habitación, pero los pacientes, como deambulan, salen de la habitación y se tiran por la ventana de otra. Los ascensores no tienen seguridad, bueno, todo el edificio no está preparado, pero ¿por qué? No porque no quieran, por su propia habilitación, tienen otro tipo de perfil. Solamente voy a nombrarles el del Hospital Posadas, que lo deben recordar todos, que ¿por qué fue tan conocido? Fue conocido porque en realidad se tira a un paciente desde la terraza y con él, digamos, el enfermero que trataba de rescatarlo, cae el enfermero. Y lamentablemente salió en los medios porque cayó el enfermero y porque los gremios defendían el tema del enfermero. Porque hay múltiples defenestraciones en los polivalentes y jamás va a salir en los diarios, salvo este. También tenemos otro tema. Creo que este va en relación a lo que decía Leandro. Por ejemplo, en Río Negro, como él nombró, que se decretó la ley, se sancionó la ley, creo que fue en el 91, llegó un momento donde el gobernador realmente se encontró con un problema y no sabía bien qué hacer con todos los accidentes que tenía en la vía pública, con otros pacientes, etcétera, con, digamos, el tema de adicciones, de alcoholismo y de violencia. Y entonces hace este decreto que ustedes ven acá, que lo pueden encontrar en internet si quieren, y donde, ¿qué dice este decreto? Fíjense abajo, dice, dispone que le permite a la policía disponer en relación al imputado, o sea, aquel que estaba cometiendo algún acto, digamos, contra la sociedad, las medidas policiales o de seguridad. Nosotros sabemos que esto significa ir a la cárcel. Entonces, los pacientes salieron del hospital, es verdad, y muchos fueron a la cárcel. Lo mismo hizo Hillary Clinton, y las cárceles están pobladas de pacientes crónicos. Pero, ante todo esto, ¿qué nos dice la OMS? Porque, bueno, acá la ley, todos decimos, la ley dice tal cosa. Pero la OMS dice otra cosa. Dice, hay un documento que es interesante, yo los invito a que lo lean, que se llama Legislación sobre Salud Mental y Derechos Humanos, que plantea que una norma de este tipo, como la ley de salud mental, puede ser adaptada en relación a los avances científicos en el tratamiento de los trastornos mentales y del desarrollo de la red de servicios de los países y de su realidad. Dice que esto está condicionado a la realidad de cada país, no es una norma taxativa. Entonces, hay países que podrán hacerlo y países que no podrán hacerlo, o lo harán de forma adaptada a su realidad. Nosotros sabemos que la ley de salud mental es de orden público. ¿Qué significa esto? Significa que el resto de las provincias tienen que adherir. Por eso le preguntaba a Leandro el tema de Córdoba. Pero, ¿de qué manera adhieren? Adhieren como dice la OMS. Por ejemplo, fíjense que en Córdoba adhirió incluyendo instituciones especializadas. Bueno, entonces esta es la manera de adherir. La manera de adherir es según cómo se pueda, según las necesidades, según los recursos que se tengan. Porque si cerramos todo, ¿dónde van los pacientes? Van a la cárcel. Entonces, se va haciendo según la realidad y la posibilidad de cada
región, de cada provincia, de cada municipio. Vamos a ver algunos casos, como se han adaptado aquí. Entonces, no se trata de cerramos todo y que queden los pacientes en la calle, o como nos pidió el Ministerio de Salud, cierren, pongan los pacientes en sus casas, que en realidad a lo mejor no iban a tener COVID, pero íbamos a tener muchos más muertos. Entonces, me parece que el sentido, el deber de nosotros como médicos, prima primero el derecho a la vida del paciente. Bueno, vamos a ver esto del orden público. Yo tomé 2 provincias, no había tomado Córdoba, porque sabía que el doctor tiene, por supuesto, mucha más información que nosotros, y es brillante la exposición que hizo. Tomé Santiago del Estero. Fíjense que la ley 7341, hace poquito, esto fue el 30 de marzo, o por ahí, alrededor de entre marzo y abril del año pasado. En esta ley, ¿qué hace? Lo que hace es plantear que se adhiere. Fíjense que abajo dice que se adhiere a la Ley Nacional de Salud Mental 26657, ¿con qué? Con la creación, peor aún, porque con la creación de un hospital monovalente de salud mental, que es el Centro Provincial de Salud. Fíjense que acá está la inauguración con Carla Bisotti. Entonces, inauguran un hospital provincial de salud mental, pero que en realidad lo novedoso que tiene, me parece interesante, que también abre un camino como para seguir, que ya no es monovalente, es monovalente polimodal. Dentro de su estructura tiene los dispositivos. Que esto es lo importante a tener en cuenta. Tengamos los dispositivos para tener como mira y objetivo el paciente incluido en la sociedad. Que la internación sea un pasaje muy breve para que luego, digamos, una vez resuelta la situación de riesgo, el paciente pueda incluirse en la sociedad de la manera que pueda, con sus herramientas y haciendo lo que pueda dentro de sus posibilidades. Bueno, aquí entonces salimos de Santiago del Estero para ir a la provincia de Buenos Aires, que es paradigmática, porque la provincia de Buenos Aires, que ya ha hecho todas las normas para la readecuación, esto fue también aprobado por el gobernador Kicillof. Entonces, ¿qué nos dice la provincia de Buenos Aires? La ley de salud mental, la 14580, en el artículo 1, dice, adhiérase la provincia de Buenos Aires a la ley 26657. Bien. Trabajaron mucho, y entonces ellos bajan la línea de base para la presentación de proyectos institucionales para la adecuación, y también bajó las normas complementarias para la habilitación de los efectores de salud mental y consumos problemáticos. Esto es muy interesante, porque ellos ya han hecho un trabajo que, digamos, desde el punto de vista administrativo, ya está presentado en todo el país, y ahora ya están todas las instituciones, por lo menos Buenos Aires, está empezando a hacer la readecuación. La readecuación contempla varias cuestiones. Primero, el paciente en forma ambulatoria lo antes que pueda, incluido en la comunidad. Y luego, también, ¿qué ha contemplado? Ha contemplado lo que dice la OMS, la realidad de la provincia. Contempló que no se pueden cerrar instituciones sin tener dispositivos, que no se pueden tener dispositivos porque no hay presupuesto, que hay una realidad que más allá que hayan cuestiones internacionales, nosotros tenemos la propia. Entonces, dentro de la propia realidad de la provincia, ¿qué normas ellos plantearon? Fíjense qué interesante. Esto es medio largo, pero yo solamente resalté los efectores con internación. La provincia de Buenos Aires, como adaptación a la ley de salud mental, no plantea el cierre de ninguna institución, ninguna. Lo que sí plantea es que la internación se puede hacer en un componente de internación en hospital de día comunitario. ¿Qué significa esto? Todas las instituciones de internación van a tener como obligatorio en su interior un hospital de día. Y ese hospital de día va a tener determinadas condiciones para que el paciente pueda reinsertarse en la comunidad. Pero no reinsertarse solamente con un tratamiento, también con efectores laborales, sociolaborales, con apoyos, acompañantes. Bueno, es
es muy amplio, acá ustedes lo tienen, pero es bastante amplio el tema de las pautas de habilitación. Pero me parece que es algo muy interesante porque evita el cierre, evita el despido, porque obviamente si hay cierre hay que tener otro tipo de personal y hay que despedir la planta que había, mantiene las fuentes de trabajo, mantiene a los pacientes con el tratamiento especializado, pero también exigiéndoles una inclusión comunitaria. También plantea que puede haber hospital, clínica, sanatorio de salud general con servicio en salud mental. Y agrega la internación domiciliaria. Fíjense que estos 3 puntos son 3 puntos que dan una apertura, no un cierre. Bueno, ahora ya termino. Seguimos. Pero por otro lado, la ley en el artículo 603, en el decreto reglamentario, habla de la red con base en la comunidad. Esta es otra de las cuestiones. Es muy importante abrir una red. Fíjense que en este caso, también el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia, en la resolución 789 del 2009, habla de redes. O sea, las redes ya están incluidas dentro del Ministerio como para habilitar. Y si nosotros tomamos el artículo 11, no vamos a estar fuera de la ley, pero sí podemos plantear la red. ¿Qué significa la red? Significa que coexistan las instituciones especializadas con los polivalentes, pero siendo una red de establecimientos, de dispositivos, programas, equipos de salud, profesionales, etc. ¿Con qué objetivos? Tratamiento, estabilización, una externación sustentable, eso es lo que permite la red. A la alta, tener efectores donde poder seguir al paciente y saber que, digamos, que no abandone tratamiento, y si lo está por hacer o si lo hace, tener un sistema que permita detectarlo y volverlo al sistema. Eso se llama continuidad de cuidados, con inclusión comunitaria y social. Entonces, la red, fíjense que las instituciones polimodales son las que tienen estos componentes propios, que muchas tienen todos o tienen algunos. ¿Cuáles son los dispositivos? Consultorio externo, internación, módulo de observatorio, acompañante terapéutico, psiquiatría de enlace, consulta en domicilios programados, hospital de día y urgencias domiciliarias. Y el componente externo de la red es la clínica médica o los polivalentes. Todos estos dispositivos son necesarios para los pacientes de salud mental porque en algún momento del transcurso de su enfermedad van a necesitar alguno de ellos. De esta manera los podemos sostener, como decía antes, valga la redundancia, en forma sustentable, un sostenimiento sustentable y de inclusión comunitaria. ¿Cuáles son las propuestas de cambio que nosotros hacemos? Estamos trabajando en ello. Revisión, como dije la otra vez, del término de riesgo cierto inminente, reemplazándolo, cada uno pueden poner distintos, pero pensamos que puede ser riesgo en la seguridad del paciente. La indicación de internación tiene que sí o sí incluir al psiquiatra, por lo que habíamos visto la otra vez también, porque el cuerpo habla también en síntomas psiquiátricos. Protocolos de las fuerzas de seguridad para no lesionar a los pacientes, y la habilitación de instituciones especializadas, también la habilitación de la red. Bueno, esto es lo que yo tenía hoy como para plantearles dentro de lo que es el marco normativo, digamos, de alguna manera complementado con lo que había planteado la otra vez. Voy a tratar de salir. Bueno, Liliana, muy clara tu exposición, realmente, y muy atinada en cuanto a la exposición de la semana pasada, ¿sí? Muy complementaria, digamos. Bueno, yo dejaría, en el caso de tu exposición, las preguntas al final junto con las del doctor Martínez Ferretti. Lo paso a presentar al doctor José María Martínez Ferretti. Cambiamos los anteojos. Él es médico psiquiatra de la UBA, médico especialista en medicina legal, doctor en medicina legal de la UBA también, ex médico forense de la Justicia Nacional, ex jefe de servicio de terapia a corto plazo de mujeres del Hospital Borda,
profesor titular de Psicopatología de la USAL y docente autorizado de la Facultad de Medicina de la UBA. El doctor Martínez Ferretti nos hablará sobre el régimen de internación y los centros especializados de internación en el contexto de la ley, su reglamentación y el código unificado. Doctor Martínez Ferretti, bueno, adelante entonces. Muchas Bienvenido, gracias. buenas noches. Gracias a todos por la invitación. Como me temía que por ahí pasara esto, conociéndolos, tanto a Liliana como a Leandro Dionisio, sobre sus conocimientos, vaticiné que por ahí iba a haber una superposición de algunos temas, con lo cual el power que tengo para mostrar es un power muy amplio y va a haber algunas cosas que por ahí las voy a pasar por alto para no repetir o no hacerlo. No me habilita para compartir pantalla. Estás muteada, Verónica. Verónica, tenés que habilitarlo Sí. para compartir, o Liliana, vos que estás como coanfitriona. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya está. Ahí está, muy bien. Ahí estamos. ¿La ven bien? Sí. Bueno, como decía recién, el manejo del recurso de internación en la ley de salud mental, su decreto reglamentario, el Código Civil y Comercial unificado, el código que se aprueba en el año 2015, y también en el Código Penal, porque hay internaciones que están regidas por el Código Penal y que no deben descuidarse porque de hecho ha habido problemas en la ciudad de Buenos Aires con médicos que lo descuidaron. Yo he puesto, como para hacer divertida la exposición o variada, he puesto algunas fotos, generalmente cuadros o dibujos o representaciones con respecto a lo que está hablando la diapositiva. Y esta es una foto real de una acompañante terapéutica del servicio que yo conduje durante 20 años en el Hospital Borda, el servicio de terapia a corto plazo de mujeres, caminando con una paciente que cuando llegó a nuestra internación venía de haber permanecido atada por los padres porque no sabían cómo contenerla, atada a una silla como única forma de controlarla, y que después, bueno, un trabajo intenso, interdisciplinario, logramos, digamos, que ella llegara a este nivel y después pudo haber una externación a un medio familiar genuinamente más saludable que el que tenía antes. En medio de esto yo querría preguntar, no para que me respondan, pero ¿cuántos sabían que el Hospital Borda tiene un servicio de terapia a corto plazo de mujeres? Porque el Hospital Borda es un hospital de hombres, de varones. Sin embargo, yo conduje 20 años un servicio de terapia a corto plazo de mujeres. Y esto creo que es un detalle importante porque en los 20 años no tuve ningún incidente con ningún paciente, si bien la puerta obviamente permanecía cerrada y hubo un tiempo que tuvimos seguridad, más que nada por la complejidad también que teníamos de pacientes adentro. No hubo incidentes por esta fantasía de lo que ocurre, digamos, en estos hospitales, ¿no? Que voy a hacer mención, algunas cosas que se fueron mencionando sobre en las exposiciones anteriores para detallarlo. El primer detalle que a mí me gustaría ubicarnos en un poco de historia es sobre el tema de cuáles fueron las actitudes que predominaron hacia el enfermo mental en la historia en general. Podemos resumirla en dos tipos, humanitarias o custodiales. Y de hecho, o sea, humanitaria, solidaria, benéfica, así fueron creados los primeros hospitales en el siglo XVI en España, en medio de congregaciones religiosas que para cuidar a estas personas que estaban en la calle se les daba protección. Pero también hubo otro lado, que fue el lado custodial, el lado de proteger a la sociedad de las acciones que podían cometer. Esto creció mucho en la sociedad burguesa de la modernidad, como diciendo, no queremos que haya locos caminando por la calle. Las leyes han girado en general
entre estas dos actitudes. Han habido leyes o legislaciones que tenían más una función custodial. De hecho, así fue la legislación francesa durante el siglo XIX, y ha habido legislaciones que tuvieron más un espíritu humanitario, de protección de los derechos humanos, y así es como cae esta legislación actual. Pero en general, este movimiento se ha dado siempre en qué hacemos en las legislaciones con respecto al enfermo mental. Lamentablemente, esta lógica sigue todavía en la observación. Cual grieta, en el sentido metafórico referido a la grieta que vivimos en nuestro país, en donde parecería que la gente está de un lado o del otro, y los psiquiatras somos custodiales y todos los demás son los únicos que se preocupan por lo humano de las personas. Pero en esta lógica falta algo, que en alguna medida lo decía Liliana hace un rato. Hay algo que se introdujo en el siglo XX que cambió el eje. Y lo que fue introducido es que hay una actitud terapéutica hacia los pacientes. Lo dijo también Leandro, referido a lo que se puede ofrecer hoy a los pacientes. ¿Qué se le podía ofrecer hasta la primera mitad del siglo XX? Muy poco. Está bien, Charlotte y Vini ya habían trabajado el electroshock, pero era muy poco lo que se podía ofrecer. Hubo una corriente terapéutica que empezó a partir de la segunda mitad del siglo XX y que cambió la performance de interpretar la atención del enfermo mental. Y, por ende, tendría que haber modificado las legislaciones. Sin embargo, esto no se acompañó. Las leyes siguen oscilando entre ser más custodiales o más humanitarias. Pongo un ejemplo que recién le llamaba la atención a Leandro, esto que el juez tome decisiones sobre la internación. Históricamente en nuestro país, hasta esta ley, el juez era el único que podía internar a una persona. Porque por el artículo 19 de la Constitución, el único que puede privar de la libertad a alguien es un juez. Y esto era taxativo hasta la sanción de la ley 22914 en el año 1983. En esa ley se permitió la posibilidad de urgencias, la posibilidad de ciertos movimientos que hicieran que los profesionales no tuvieran que esperar a que el juez tuviera una determinación. Pero en la redacción original del Código Civil de Vélez Sarsfield decía, esa redacción que mantuvo el 482 hasta la reforma de esta que produjo la 26657, aquella famosa frase de nadie será trasladado a una casa de dementes, sino en función de una orden judicial. En la división de tres poderes, el único poder que puede privar de la libertad es un juez. Uno diría, una internación no es una privación de la libertad. No, es una medida terapéutica, sin duda. Pero en el régimen jurídico que tenemos existe la sospecha o la posibilidad de que eso ocurra, máxime cuando el sujeto puede estar en duda si tiene capacidad o no de tomar la decisión, y si encima puede llegar a ser medicado con sustancias que le disminuyan la capacidad de toma de decisiones. Por eso no creo, y de hecho durante los años que trabajé en el Hospital Borda, uno se volvía aliado con los jueces para trabajar las situaciones, aún después de la ley 2657, porque el juez entendía, digamos, la lógica de proteger la libertad del sujeto en medio de una internación y que no se la cuestionara. Es más, yo siempre decía, mejor que nos comuniquemos con los jueces, mejor es que tengamos al juez acá como para que nos asegure ante los demás de que nosotros no estamos privando de la libertad a nadie y que mande a todos los controles que nos quieran mandar para refrendar que nosotros no estamos privando de la libertad a alguien, sino que lo estamos tratando. Entonces, esto es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta. De hecho, el servicio de terapia a corto plazo del Hospital Borda nació, de mujeres, nació en realidad dentro de un servicio de terapia a corto plazo hace la friolera ya de 54 años. O sea, en el año 68, el profesor Ipar crea el servicio, después de ser director del hospital, vuelve al llano, digamos, y crea el servicio de terapia a corto plazo con 2 salas de hombres y una sala de mujeres. En lo que yo siempre llamo la primera clara desmanicomialización
En el país no existían servicios de terapia a corto plazo en los hospitales públicos ni en los monovalentes, como se lo llamaba en aquel momento. Yo hace mucho tiempo que refuerzo la idea de sacar la palabra monovalente, un poco por lo que decía recién Liliana de los polimodal, sino que los hospitales estos, el Borda, por ejemplo, que es el que yo conozco, digamos, y llevo en la piel a pesar de no estar actualmente, nunca fue monovalente. En el Hospital Borda teníamos servicio de clínica, servicio de cirugía, se hacían cirugías en el Hospital Borda hasta que la debacle de estos últimos 20 años de guerra en contra empezó a hacer que esto se desabasteciera. Se hacían cirugías. Mi tesis doctoral, cuando yo estudio el ingreso de personas, entre el 2000 y el 2001, me encontré con mujeres que yo ya estaba a cargo del servicio de mujeres en ese momento, y yo decía, ¿qué hacen estas mujeres internándose si no se internaron en mi servicio? Esas mujeres se internaban para operaciones por laparoscopía que hacía un profesional que tenía el equipamiento para operar por laparoscopía. Se operaba a los pacientes de vesícula por laparoscopía y él ingresaba a pacientes para internarla, que muchas veces iban a las horas o pernoctaban una noche en el servicio de cirugía del hospital y se iban al día siguiente, varones y mujeres. Es decir, siempre fue neurología, como les decía, cirugía, clínica, había dermatólogo, urólogo, oftalmólogo, o sea, no era un hospital que eso lo hacía para la comunidad, lo podría haber hecho. Nosotros nos atendíamos con esos profesionales muchas veces, pero era un hospital que tenía una polivalencia en su lógica interna. Por eso es que quiero remarcar esto. Recién hablaba Liliana del manicomio. El manicomio está en la sociedad también, que ante los hechos crueles como ocurren en la sociedad en donde media un enfermo mental, ¿qué es lo primero que dice la sociedad, los gritos y los medios de comunicación? ¡Internenlo! Ahí está el manicomio. Ahí está el manicomio. O peor, ¿cómo estaba suelto ese tipo? Y esto es algo permanente que vemos en el discurso social. Se vio cuando Macri quiso cerrar estos hospitales allá por el año 2008, creando 10 microcomios en la ciudad de Buenos Aires. Uno se le había dado lugar en un terreno amplio que había adelante de unos edificios. No saben lo que fue el barrio. El barrio se levantó entero y estuvo en la calle durante meses hasta que cayó el proyecto, porque no quería tener un manicomio en su cuadra. Entonces, el manicomio está en la sociedad, ya lo decía el mismo Lacan, la neurosis nada quiere saber de la psicosis. Y de hecho, por eso nuestros hospitales, en general, están ubicados en las afueras de la ciudad. ¿Dónde está ubicado el Borda y el Moyano? Cuando se hicieron, allá por la década de 1860, en lo que era la periferia, en lo que había sido abandonado de la ciudad de Buenos Aires por la fiebre amarilla, por las clases altas que se mudaron a la zona norte, a la zona que dejaron los campos de los monjes recoletos. Y que se ubicó en la misma zona y por las mismas décadas. El hospital de infecciosas, nadie lo quiere tener cerca tampoco, menos en aquella época no había antibióticos, y la cárcel de Caseros, que después se sacó de Palermo, la cárcel que estaba en Las Heras. Entonces, a esto yo hablaba también de la otra vez, cuando hice una intervención sobre el estigma de la locura, y hoy lo metemos también por el tema de la manicomialización. Pero yendo a la ley, y voy a volver a... yendo al Borda, en aquella misma década del 60, el Borda crea el primer hospital de día del país. El primer hospital de día del país, 2 años antes del servicio nuestro de terapia a corto plazo de mujeres. O sea, el manicomio crea tal vez la herramienta más clara de externación contenida de un paciente, que es el hospital de día. Y para poner el ejemplo de lo polimodal en hospitales generales, que decía Liliana recién, el Hospital Borda históricamente, en la década del 80, cuando yo entro concretamente, tenía un gasto de medicación de un 70% en los pacientes internados y un 30% en los pacientes que se seguían en consultorio externo. En aquel momento había
2.000 pacientes internados. Hoy en día, el gasto se invirtió. El gasto es del 80% para los pacientes ambulatorios a los que se les provee la medicación gratuitamente y apenas el 20% para los pacientes internados. El Borda, que hoy tiene 400 camas ocupadas, produce 500 prestaciones ambulatorias por día, en los distintos recursos que se ofrecen. Y el Borda no cerró la internación durante el COVID, ¿eh? Se cerraron los servicios que estaban, se aislaron los servicios, se le hacía un hisopado antes de entrar, quedando en un área especial, y después pasaba, no cerró la internación durante la pandemia. Por supuesto, se intentó reducirla a la mínima expresión por las razones epidemiológicas, pero cuando se necesitaba producir, se producía. Siendo ahora la ley, este es el articulado. El articulado tiene algo curioso, porque una ley que no quiere la internación dedica, fíjense, el capítulo 7º, 1/3 del articulado a la internación. Concretamente, buscando la forma de reglamentar el ingreso a la internación. En esto es una ley procesal, o sea, reglamentarista. En el otro es más una ley de principios, en el resto de los capítulos. Yo creo que acá, equivocando cuál es la clave de que no existan hospitales o largas internaciones. Y la clave para que no existan largas internaciones no es la entrada. La entrada es la descompensación de la enfermedad mental. No vamos a poder dejar de tener un 1% de la población esquizofrénica, como todos sabemos de la estadística que estudiamos y que se produce en todo el mundo y en todas las sociedades. Pero por otro lado también, el problema es la salida de los pacientes. Y acá viene tal vez el mensaje que los otros días circuló. La ley de salud mental no se cumple. ¿En qué sentido no se cumple? Sí se cumple, como decía muy bien Liliana la semana pasada, en el hecho de tener que cumplirse la voluntariedad e involuntariedad, que si tengo tiempo algo voy a mencionar de esto. Pero no se cumple en el artículo 32 de la ley, que dice claramente: el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinado a salud mental hasta alcanzar un mínimo de 10% del presupuesto total de salud en 3 años. ¿Sí? A los 3 años, el decreto reglamentario, curiosamente, no reglamenta este presupuesto. No reglamenta nada acá. O sea, olvidémonos de que se necesita plata para atender a los enfermos mentales, podríamos decir, o para producir los cambios. Y ahí es donde viene el punto siguiente, que creo que se mencionó también la semana pasada. ¿Cuál fue el presupuesto nacional de salud mental? ¿Cuál fue el porcentaje del presupuesto de salud mental dentro del presupuesto de salud? El 1,47%, no el 10%. Entonces, ¿por qué no están las casas de medio camino? Si bien en la ciudad de Buenos Aires tendrían que estar desde la 448, que fue en el año 2000. ¿Por qué no están las casas de medio camino? ¿Por qué no están los hogares de tránsito? ¿Por qué no están todas las otras cosas? Porque no hay plata. Porque el poder político no quiere destinar plata. Y cuando me dicen, como escuchamos con Liliana en una jornada del Senado, los defensores de la ley me dicen: los monovalentes, los manicomios se comen en la ciudad de Buenos Aires el 80% del presupuesto. Pues si dieran el 10%, los hospitales especializados se comerían solamente un 10% del presupuesto en salud mental, no el 80%. El problema es que no están dando plata. El problema es que no se crean las salidas. Tener una paciente que había roto los vínculos sociales y que uno quería externarla, era una batalla campal, porque en un momento, apenas sancionada la ley, hasta más o menos el año 2015, había una sola casa de medio camino en la ciudad de Buenos Aires que dependía de la Dirección de Salud Mental libre, sola, y otras 2 casas de medio camino que habían sido creadas, ¿saben por quiénes? Por los hospitales especializados. El Moyano tenía una y el Borda tenía otra. En el ámbito público estoy hablando. La del Borda sigue
ubicada en el barrio de Flores, por Carabobo y Alberdi. Es decir, sabían que el Hospital Borda tenía una casa a medio camino, la tiene hace más de 20 años, antes de la ley 448. Entonces, acá hay fábulas y situaciones. La plata, como pongo ahí, se va para otro lado, no para la salud mental. Entonces, ahí se producen las dificultades para organizar que las internaciones no sean prolongadas y que los centros no puedan ser todo lo especializados y complejos, porque el paciente no termina pudiéndose ir en el tiempo que médicamente o profesionalmente uno querría que esto fuera. Yo creo que ya están en el tiempo más o menos de la exposición, díganme, pero voy a introducir algunos temas con respecto a algo que se mencionó. La ley hace una voltereta diciendo que la ley es un recurso terapéutico. Bien, se ubica en esta avanzada. Sin embargo, cuando avanza la ley, especialmente cuando llega a la internación de tipo involuntaria, se termina volviendo una ley custodial. ¿En qué sentido? La libertad prima hasta que aparece el riesgo. Nadie puede actuar sobre la voluntad de alguien hasta que aparece el riesgo. Esto la hace, si bien es una ley que se nos propugnó como progresista, esto la hace jurídicamente una ley liberal. Una ley liberal. Nadie puede actuar sobre la libertad del otro, salvo que esté en riesgo la seguridad. Mis derechos terminan donde terminan los otros. O sea, yo soy libre hasta que hay un problema de seguridad. Fíjense que en otras cosas no se legisla de esta manera. ¿Por qué digo que es liberal? En una sociedad liberal, por ejemplo, cualquiera puede ir a comprar dólares en cualquier momento a una casa de cambio. Sin embargo, los regímenes progresistas ponen restricción a la compra de dólares no por un riesgo inminente, sino para prever las consecuencias económicas futuras. ¿Ven? Esa es una ley de intervención estatal. Esta es una ley en donde el Estado no interviene protegiendo a los más débiles y vulnerables que requieren tratamiento. Con respecto a la fórmula riesgo cierto inminente, haceme alguna seña, Reinaldo, si necesitas que corte. ¿Ya? Bueno, yo quiero marcar una reflexión porque me parece importante que la tengamos en cuenta. El decreto reglamentario, primero, yendo al anterior, que dice situación de riesgo cierto inminente. O sea, no está hablando solo de este momento. Hay una confusión muy grande, un miedo muy grande en los profesionales, como bien decía Leandro al principio, pero una confusión, que se cree que esto de riesgo cierto inminente es que el tipo está rompiendo todo ahora. Una situación implica qué pasó los últimos días también, porque muchas veces uno ve a los médicos de guardia que concurren a una situación llamados por un patrullero, porque acaba de agarrarse una persona en delito, pero se dan cuenta que es un enfermo mental, y como el tipo está tranquilo, quietito, ponen no hay riesgo cierto inminente. Pero acá, en este caso, el daño ya se produjo, porque el hecho ilícito fue un daño a terceros en última instancia. Entonces, el daño ya existió. La criminalización que mencionaba Leandro al principio se ve clara en un ejemplo que yo tuve supervisando a chicos del Centro Manuela Pedraza, a residentes, que es un centro ambulatorio. Tenían un paciente psicótico esquizofrénico que se estaba descompensando. Lo llevaron al Pirobano, su hospital de referencia, para ver de poderlo internar. No, el tipo fue tranquilo, era, como uno dice, loco pero no estúpido. Estaba tranquilo, habló tranquilo, no hay riesgo cierto inminente. Como seguían viéndolo mal, lo llevaron al Alvear, no hay riesgo cierto inminente. Lo llevaron al Borda y la guardia, no hay riesgo cierto inminente. A la semana siguiente robó un celular y como era un enfermo mental, lo agarraron en la esquina. Y el tipo, los chicos estos me llaman y me preguntan, doctor, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, acerquen a que la familia acerque un resumen de historia clínica de ustedes o directamente la historia clínica
y el juzgado nos lo mandará, yo estaba todavía desempeñando en el cuerpo médico forense, y valoraremos la inimputabilidad. Claro, pero me dice el chico, pero hasta que eso pase, va a seguir en la cárcel. ¿Y sí? La vía de ingreso, cuando se interpreta el riesgo cierto inminente como el sujeto agarrado del lado de la baranda del balcón y alguno se nos va a caer. Es decir, pierde la función preventiva nuestra tarea. El decreto reglamentario dice otra cosa, contingencia o proximidad de un daño. Y acá vuelve a aparecer, ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable. ¿Mm? Y acá vamos, y termino, a las palabritas. Contingencia. Sinónimo, posibilidad, riesgo, eventualidad. Bien, contingencia va. Pero antónimo es certeza y seguridad. Y acá decía, si yo no me equivoco, dice seguro. ¿Cómo es esto? Y la ley dice cierto inminente. Entonces está usando antónimos para definir lo mismo. Y la proximidad. Acá esto sí lo valoro. Porque proximidad quiere decir cercanía también. No solamente algo que viene a futuro, también algo que pasó antes. Y ahí voy a esta situación. Nadie dudaría a un paciente que lo descolgamos de un intento de suicidio de una soga, decir que no está en riesgo cierto inminente. Lo vamos a internar, no lo vamos a dejar porque el tipo después esté tranquilo y diga, no, ya se me pasó. No, si lo descolgaron, la fuerza suicida fue muy fuerte. Y para terminar, una breve mención, si me dejas, Reinaldo, es que el Código Civil habla de riesgo cierto e inminente de entidad. O sea, la ley no mencionaba que fuera grave, acá habla de entidad. Claro, yo acá me pongo a pensar, si es mi hijo, ¿es un riesgo cierto inminente de daño de entidad suficiente que consuma drogas? ¿Por qué que consuma drogas si es un daño a la persona? ¿Por qué se considera que no es un riesgo cierto inminente de entidad? Sí, recién lo decían también, el problema que hay con el consumo de marihuana. Entonces, acá también hay una doble situación. Un sujeto, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si esta noche, está lindo el día hoy, pero si esta noche tuvieran que pernoctar en la calle, ¿no se sentirían en riesgo cierto inminente de daño hacia sí mismo? ¿Qué pensemos? Está bien, no es el riesgo que prevé la ley, porque la ley lo prevé en personas con padecimientos mentales. Pero díganme, un sujeto psicótico en la calle, ¿no está en riesgo cierto inminente de daño? Es cínico, hipócrita para mí decir que ese sujeto no está en riesgo cierto inminente de daño. Yo creo que hay una salida que está contemplada en el artículo 2 de la ley. A ver si lo encuentro acá. El artículo 2 de la ley, y termino, dice que los principios de las Naciones Unidas del año 91, que los mencionó Liliana la semana pasada, son parte integrante de esta ley. Y yo se los he recomendado a familias desesperadas por internar a alguien para que el abogado hiciera una presentación ante el juzgado citando esta. Voy a saltar el 11.6, pero el principio 16.1, que es parte integrante de la ley. Fíjense, el hecho de que no se lo admita o retenga, o sea, que no se lo interne, puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que solo puede aplicarse si se admite el paciente en una institución psiquiátrica. Entonces, esto yo trato de enseñárselo a los médicos que están en la trinchera, que con este argumento pueden internar a un sujeto, aunque el momento no sea el peor. Y ahí es donde yo creo que en un futuro reforma del artículo 20, este mismo texto, el que habla de la internación, este mismo texto de las Naciones Unidas debe ser incorporado a la ley para dar algo que la ley no tiene. Y en esto es lo que yo digo, que deje de ser tan liberal, que es la internación por necesidad de tratamiento. El Estado, delegado en los profesionales, ya sea del sector público o privado, interviniendo sobre la libertad de alguien para darle el tratamiento que necesita cuando es a tiempo. Lo que en esta jornada del Senado el doctor Atilio Álvarez llamó
sacar de la internación el peligrosismo de una posibilidad que algo ocurra para ser la indicación, la que tenemos en el resto de la medicina, de la necesidad actual de tratamiento. Poco sabemos de riesgo, y yo no vi en ningún lado que me dieran clase de riesgo en mi formación psiquiátrica de grado y de posgrado. Hablamos de psicopatologías y de tratamientos. Los riesgos es algo que viene al lado, pero la necesidad de tratamiento es una pieza que no debemos perder y retomar, y que esta ley la omite. Y creo que esta es la mayor falla de la ley, unida a la falta de presupuesto. Bueno, gracias. Corto acá, porque Bueno, ya nos sí, extendimos mucho. estamos en el Discúlpenme. tiempo. Voy a dejar de compartir. Eso, deja de ¿Cómo dejo compartir, de- así podemos ampliar no sé, todas las vistas. ahí está. Vamos a ver si había alguna, acá, no sé si en el chat, a ver, un segundito. Dice Mariela Pérez, que fue la coordinadora de la actividad anterior del martes pasado, dice, leyes que puedan custodiar y ser humanitarias tendrían que poder acompañar y garantizar el proceso terapéutico del paciente. Garantizar ese proceso terapéutico con sus particularidades sería tener la posibilidad que el trabajo terapéutico tenga su efecto y efectividad. Bueno, acompañando la presentación, y además felicita a ustedes dos por la presentación. Yo lo que creo es que en las legislaciones se pierde de vista, realmente se pierde de vista lo terapéutico. Se refuerza mucho ser humanitarios para no ser custodiales, lo cual me parece perfecto no ser custodiales también. Pero se pierde de vista que hay terapéuticas hacia los pacientes. Sí, Liliana, ibas a decir algo también. Sí. Bueno, sí. José, te agradezco tu exposición realmente clara y contundente y siempre aportando. Y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que planteaste. Yo quisiera una sola anécdota en cuanto a que el estigma está en la sociedad y no en los edificios. Nosotros cuando mudamos la institución, que estaba en el barrio de Belgrano, la mudamos al barrio de Parque Patricios donde estamos, nos llama el fiscal a los 15, 20 días de habernos mudado, con mucha vergüenza nos dijo que había una denuncia en contra nuestra. La denuncia era que el barrio, a partir de la instalación de la clínica, se había llenado de ratas y cucarachas. Esta metáfora, donde en realidad también éramos nosotros, no solamente los pacientes, sino todo lo que es el entorno de atención. Entonces me parece que es muy importante que empecemos por una cuestión docente también, en todos los sectores de la sociedad. Por eso adhiero a todo lo que dijo José, porque es exactamente así, ¿no? Sí, más que claro, y creo que vos lo habías dicho, Liliana, cuando decías manicomializar en cualquier edificio, ¿no? Digo, me parece que es más que claro esta anécdota que estás contando en este momento. No sé si alguien Verónica quiere hacer una pregunta, ¿sí? Bueno, Vamos a muchas 10 gracias minutos más o menos, para preguntas. Muchas gracias porque las exposiciones fueron muy interesantes, aún para gente que no es de esa especialidad, como es mi caso. Yo les quería preguntar, ¿qué facilidad tienen los pacientes ambulatorios para acceder a la medicación que necesitan? En el ámbito público, el Hospital Borda y en general, hoy ya casi todos los hospitales generales de la ciudad de Buenos Aires, se les provee la medicación, dentro de un vademecum acotado. Es decir, no un vademecum que incluya a todas las especialidades medicinales. Por ejemplo, hay un inhibidor de la recaptación de la serotonina, 2 o 3 antipsicóticos principales, 2 o 3 antirrecurrenciales, o sea, generalmente los fármacos más modernos no están disponibles porque son más caros y el Estado no los compra. Hay un Fondo Nacional de Medicación que no sé cómo va a estar funcionando en este momento, que se quiere sacar la plata para los discapacitados, pero que supuestamente proveería con un trámite esa medicación a los pacientes. ¿Qué podés ofrecer vos, Liliana, desde lo privado? Bueno, sí, también. Desde el sector privado también tienen acceso amplio. Es más,
la mayoría de las obras sociales tienen un fondo para lo que son las patologías crónicas, y estas entrarían dentro de ellas, que tienen creo que alrededor de un 70-80% de descuento. Y también los prepagos tienen facilidades, así que todos los pacientes tienen su medicación. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos un comentario acá de Néstor Beola que dice: muy buenas presentaciones, todos aportaron una visión integral de la problemática. Luego de 9 años de su reglamentación, la Ley de Salud Mental y su reglamentación debe ser revisada, cumplir con la implementación de los dispositivos previstos y financiamiento estipulado. Luego agrega Néstor con CUT vigente y que aplique a la condición cobertura al 100%. Sí, el porcentaje que habías dado de 1.47, creo, del presupuesto, presupuesto de salud mental, de salud. En relación a ese 10%, es realmente paupérrimo, ¿no? Tal cual. No se acerca ni se aproxima. El tema es que, a ver, esta es lo que la lógica de los autores de la ley piensa. Cree que los que estamos, yo sigo hablando en presente porque me sigo sintiendo en hospital a pesar de que lo dejé en el 2019, los que están en esos hospitales se creen que quieren mantener a los pacientes internados. La lucha que se hace para conseguir una salida social del paciente, porque las casas de medio camino no existen, hay que ver si se puede gestionar un subsidio habitacional, que en la ciudad de Buenos Aires ya hace varias décadas, desde el año 2008 se cortaron los subsidios habitacionales que existían. Bueno, hay que hacer un entramado. A veces surgen 2 pacientes que pueden irse a vivir juntas, porque realmente no podemos sacarlas salvo que las larguemos a la calle, lo cual creo que sería una crueldad mayor. Entonces, el problema es que no se han creado esos dispositivos. Si existieran esos dispositivos, el hospital, los hospitales especializados, insisto, no más monovalentes, sí, tal vez sí la palabra polimodales, como dice Liliana, podrían funcionar con un nivel de 200 camas de internación para esos casos de alta complejidad, para esos sujetos que deben estar en un hospital, porque no pueden estar en la cárcel. Acá en la Ciudad de Buenos Aires no ocurre que el inimputable quede, como contaba recién Leandro, que el inimputable, el declarado inimputable, ya no cometió un delito, porque el sujeto que es inimputable no es capaz de culpa, y al no ser capaz de culpa, no forma la forma típica del delito, acto típico, antijurídico y culpable. O sea, no cometió un delito, cometió un acto ilícito, pero no un delito. O sea, eso también, no manden delincuentes, no son delincuentes. Y si es un esquizofrénico, más allá que haya que tomar el primer tiempo una cierta regulación de seguridad, es muy probable que si es un esquizofrénico, con un buen plan medicamentoso o con un tratamiento adecuado, el sujeto pueda estar compensado. Hoy la esquizofrenia ya no es la patología del siglo XIX que veía Kraepelin, Pinel y Esquirol. Entonces, acá también hay un manejo a veces mítico de las cosas y no con la realidad científica de las situaciones. De hecho, lo que sí es grave, que los hospitales conserven una filosofía para los casos agudos que no corresponde para los casos agudos. La filosofía aquella de Cabret del open door, de las puertas abiertas. Las puertas abiertas era para el manicomio, para el open door, para el lugar asilar que tenía pacientes crónicos. El paciente agudo necesita una puerta cerrada, como yo les decía. El paciente agudo necesita una puerta cerrada, necesita un control, necesita vigilancia especializada, necesita enfermería. No que se pueda ir en cualquier momento, porque si no estaríamos en lo que decía Liliana de los hospitales generales, ¿no? Quisiera aportar... Está bien. Dale. Aportar un dato, porque los datos me parece que son importantes. El dato es el censo. Esto lo recordé a partir de lo que estaba diciendo José. El censo, que está en la página del Ministerio de Salud, es un censo, a nuestro criterio, de muchos, sesgado y falaz.
¿Por qué digo esto? Plantea que hay promedio 8 años de internación en el sector privado y 12 años de internación en el sector público. Solamente, primero, porque hemos visto a los censistas, le preguntaban directamente a los pacientes absolutamente desubicados en tiempo y espacio. No miraron las historias clínicas, no nos preguntaron a nosotros. Así que ya los datos ingresados son datos aportados por pacientes que muchas veces estaban en un proceso psicótico o alienados. Jamás iban a poder decir, si estaban desubicados en tiempo y espacio, un dato que sea verdadero. Por otro lado, imaginemos el sector, ustedes imaginen el sector de prepagos. ¿Por alguna casualidad se les ocurre que un prepago va a pagar 8 años de internación a un paciente? Imposible, no lo podría sostener. Así que yo puedo afirmar que fue sesgado y que fue falaz. Y por otro lado, no fueron censadas las comunidades terapéuticas, que sí están en la ley. Entonces, yo diría, porque muchas veces en muchas disertaciones se escucha hablar del censo. El censo tiene, creo que hay que volver a hacerlo, y realmente considerar que no son los pacientes los que pueden responder. No todos están en condiciones, solamente aquellos que estén en condiciones. Con lo cual es bastante difícil hacerlo. Sí, además si un paciente tiene, no sé, 10 años de internación, probablemente no tenga precisión respecto a si está hace 8, 10 o 12 años, ¿no? Me parece que eso es una obviedad, digamos. Yo quería decir algo respecto a lo que dijo José de el servicio de mujeres adentro del Borda, ¿no? Y lo que implica la relación varón o mujer. Personalmente trabajé en la colonia Cabret en los años 90, cuando no estaba la ley, y uno de los recuerdos que tengo más gratos fue haber instrumentado un baile entre los pacientes de Cabret y las pacientes del Esteves. Y realmente fue de las mejores cosas que puedo recordar como acción terapéutica, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso también es un estigma, me parece bastante importante. Y quería, porque lo habíamos hablado con Liliana, creo en algún momento en alguna conversación, por lo menos por cierta cercanía con alguna persona conocida, creo que en provincia se está instrumentando, sobre todo con pacientes crónicos, ¿no? Con pacientes de muchos años de internación, estas casas asistidas. Y El que está PREA. viendo, claro, que está viendo unas cuantas. Hace poquito se inauguró una con 14 pacientes que son crónicos estabilizados y que ahí pasa a ser más una función social que digamos que una cuestión psiquiátrico-psicológica. Son pacientes que ya se lograron estabilizar, ¿no? Por el contrario, no me tilden de acumulador, pero encontré una nota, a ver si pueden ver el título un programa que evita internaciones, ¿sí? Esta nota es del año 2003 de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De un programa domiciliario que el otro día cuando relataban que había una ambulancia y media para salud mental, en el SAME uno podía pensar, bueno. Reinaldo, en la ciudad de Buenos Aires, hasta también el año 2008-2009, en donde empezó a morir languideciente, existió desde finales de la década del 90 lo que se llamó el ADOP, la asistencia domiciliaria psiquiátrica, y el ADOPI, que era un sistema público, en donde iba un día el médico, otro día psicólogo, otro día la trabajadora social, y cubrían una internación domiciliaria en atención de los sujetos. Y esto se desfinanció, para poner más setas en las esquinas, a eso seguramente. Refería, la nota estaba referido a eso, justamente. Esto existió durante 10 años, más o menos existió, y con mucha efectividad. Es más, nosotros los médicos forenses muchas veces derivábamos a los pacientes que nos mandaban los juzgados a ver a los domicilios, como contaba Liliana, que hacíamos en aquel momento, y cuando se podía, los derivábamos a la DOP, que a veces los juzgados nos preguntaban, ¿qué es eso? Y les teníamos que asesorar la posibilidad de utilizar ese mecanismo.
Yo me permito, porque algo se habló, y habló Leandro especialmente al principio. Yo tuve la oportunidad de estar en unas jornadas en el año 2009 en San Pablo, Brasil, de manicomios judiciales. Brasil tiene una ley del año 2000 muy parecida a esta, y el otro invitado extranjero para hacer las jornadas internacionales, yo era uno, y el otro era un italiano que venía de trabajar en la lógica de Basaglia. Tanto en Brasil como en Italia, para poderse efectivizar la reforma esa, siguieron existiendo los manicomios judiciales. ¿Qué eran los manicomios judiciales? A donde iban los declarados inimputables, por medida de seguridad hasta que les desapareciera la peligrosidad. Los directivos del manicomio de Río de Janeiro se ufanaban en la exposición contando que habían dado de alta a un paciente con un retraso mental leve después de 50 años de internación. Entonces, cuando ellos pedían pasar estas camas al sistema público que quería desmanicomializar como esta ley, el sistema público dijo, no, no, ustedes no pueden venir acá. Y les cuento, el manicomio en medio de toda esa reforma, yo fui en el 2009, la ley era del 2000, o sea que ya llevaban 9 años. El manicomio de Río de Janeiro tenía 1000 pacientes internados. ¿Saben cuántos profesionales trabajaban en ese manicomio? Porque los manicomios existen, ¿eh? 5. Qué bueno. Entre psiquiatras, psicólogos y trabajador social. 5. Después estaban el personal de seguridad, obviamente, porque era un manicomio judicial, era una cárcel. Entonces, a veces cuando nos cuentan las experiencias extranjeras, porque los brasileros contaban lo genial que les había ido, claro, pero tienen el basurero atrás, perdónenme la expresión, que no condice con las cucarachas y las ratas de Liliana hace un rato. Italia, la reforma Basaglia siguió teniendo el basurero atrás. Y eso no lo dice nadie. Consulten. A ver, yo hice la tesis mía sobre la internación de enfermos mentales y tengo también documentos sobre estos temas. O sea, el basurero estaba atrás. Sí. Entonces, así cualquiera, si a los que hacen un poco más de lío meten la pata, se los meten en el sistema penal y terminan en ese lugar, entonces cualquiera se queda tratando a los lindos que pueden estar en la calle. Yo creo que, si bien creo que si hay que hacer una reforma de esta ley, sería preferible hacer una reforma quirúrgica, o sea, cambiar algunos puntos, porque el clima social y político no está para producir un cambio completo. Hay muchos, como se gusta decir ahora, colectivos que apoyan aún la ley. Creo que habría que hacer algunos cambios quirúrgicos como este que yo mencioné para hacer la ley más funcional a llegar a tiempo a la asistencia de los enfermos graves, que a veces no se llega a tiempo. Y por supuesto, cumplir el presupuesto y que se puedan crear los dispositivos intermedios que nunca se crearon. Y en la Ciudad de Buenos Aires hace 20 años, 22 años, que tenemos una ley en ese sentido. Hay 3 o 4 ahora, pero nada más. Sí, te hago una última pregunta, José. Decías la casa de medio camino de Flores. ¿Cuántos pacientes tiene esa casa de medio camino? Esa casa de medio camino tiene 6 pacientes. 6 pacientes. 6 pacientes. En realidad tiene una capacidad de 10, pero tiene, por lo menos, a ver, no sé cuánto tiene hoy. La última vez que hablé con la gente de ahí, tenía 6 pacientes. Esto es móvil. Capaz que ahora están los 10, o capaz que ahora hay menos y se está esperando un ingreso nuevo. Pero en relación a la capacidad que tiene, por ejemplo, el Borda, y bueno, es significativo. Sí, por supuesto, porque es una sola. Es decir, las casas de medio camino tienen que ser muchas para descongestionar a los hospitales. Porque no podemos hacer una casa de medio camino de 100 personas. Tienen que ser muchas de poca gente, porque si no terminamos si no sería haciendo manicomios periféricos. Entonces, por eso esta se hizo de 10, y también se trata de mantener un ingreso, un perfil que pueda estar en una casa de medio camino, ¿no? Bueno, me parece que vamos a ir cerrando la
presentación hoy. Hago mención a algo que puso Néstor nuevamente, en la obra social IOFA, pacientes sin CUT, pero registrados con patología de salud mental crónicas, cobertura del 70%. Hablo de medicamentos en ambulatorio, ¿no? Pensé todo el tiempo cuando vos hablabas de esto de riesgo cierto inminente y de los tiempos, que en esta famosa frase que si la justicia llega tarde no es justa, ¿no? Bueno, esto sería más o menos lo mismo, ¿no? Si esta ley no contempla, me parece, los tiempos, inclusive los tiempos previos de un brote, de algo que aparece, o sea, el malestar se manifiesta muchas veces mucho antes del momento crítico, ¿no? Me parece que hay muchas intervenciones que se podrían hacer distintas, quizás. Creo que igualmente hay un miedo en los médicos y a veces hay un uso, como les decía, estrechado del concepto de riesgo cierto inminente a pensar es este momento que está agresivo. Si yo tengo antecedentes que me permiten considerar un poco más amplia la situación, a lo mejor no llegaríamos tan tarde, pero hay mucho miedo, hay mucha inseguridad. En una charla que estuvimos hace unas semanas, que daba un abogado, preguntó a un grupo de médicos de la trinchera, les preguntó, ¿cuántos leyeron entera la ley de salud mental? Levantaron la mano algunos. ¿Cuántos leyeron el decreto reglamentario? Levantamos 2 o 3. ¿Cuántos leyeron el código unificado? Es decir, poder buscarle la vuelta a leyes difíciles, porque la 21914 también tenía sus dificultades acá cuando se aplicaba en ciudad, exige conocer y estudiar. Y lamentablemente los libros de medicina legal o los textos de medicina legal no los reparten gratis los laboratorios a los psiquiatras. Esto es una verdad. Esto es una verdad. Perdón, Bueno, yo quisiera hacer una última reflexión. Por favor. Con respecto a esto que la ley llega tarde. En este momento, actualmente, ya tenemos pacientes que están sufriendo un proceso de cronificación institucional porque no hay donde derivarlos. Entonces, con esta ley ya se es responsable de la cronificación institucional. Entonces, tengamos esto presente, porque se habla mucho, pero lo concreto es esto. En la medida que no hayan dispositivos, la cronificación institucional, no digo la manicomialización, digo la cronificación institucional, ya está presente. Bueno, teniendo en cuenta la hora, ya son las 21, vamos a cerrar esta charla que fue excelente. Yo creo que ambas charlas, la del martes pasado y esta, han sido totalmente complementarias. La verdad que es una instancia tanto del Grupo País, pero además de la población, de personas que trabajamos en la salud, que sería interesante que se reproduzcan, y seguramente, bueno, lo hablaremos en el Grupo País, el año próximo, digo el año próximo porque ya hay pautadas para octubre, noviembre y diciembre, o octubre y noviembre, septiembre, octubre y noviembre, otras, pero creo que nos merecemos alguna más con más difusión y que ingresen más personas también a la charla, ¿no? Les agradezco mucho, creo que ya no está más Leandro, pero Liliana, como siempre, muy clara, muy precisa. Martínez Ferretti no te conocía directamente, así en un chat, pero me pareció una exposición excelente. A los demás les agradecemos por haber participado. Está Patricio, que la vez pasada estuvo presente también. Néstor, que siempre colabora. Bueno, y a todos los demás, muchas gracias, buenas noches. Y bueno, creo que Verónica da muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Muy buenas charlas. Buenas charlas todas, ¿eh? Sí. Hasta luego, gracias. Buenas noches, chao, chao. Hasta pronto, buenas noches.